Llega verano y llega el tiempo de irse a la playa, de irse a la montaña y de hacer mil cosas en el exterior. Pues bien, por desgracia, una de las cosas que nos suele pasar en verano es que perdemos algunas cosas. ¿Quién no ha perdido alguna vez las llaves de casa en la playa, o has perdido o te han robado la mochila o incluso la cartera? Pues bien, para eso creo que ahora mismo es una época perfecta para utilizar el AirTag, un dispositivo de Apple que ya hace mucho que lo conocemos, pero hoy lo que vamos a hacer es sincronizarlo con el móvil y ponerlo a prueba con un ladrón muy peligroso. Así que nada, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Pues bien, vamos a abrir aquí el AirTag de Apple. En este caso, como siempre, como todo lo de Apple, tiene que venir sellado con el sello de seguridad, que en el caso es esta lengüecita de aquí, de plástico, que la retiraremos. Y dentro ya veréis que aparecerá el AirTag, un dispositivo ultra pequeñito. Vale, lo abrimos por aquí, lo sacamos por aquí. Como siempre, instrucciones. Aquí están las instrucciones y luego aquí es donde, mirar, aquí tenemos el AirTag, que es esta cosita de aquí tan pequeñita. Es tan pequeña como realmente una moneda. Pues simplemente es súper fácil la sincronización. Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, coger nuestro iPhone, ya que solo es compatible con iPhone, el AirTag de Apple, y sacarlo de aquí. Vamos a quitarlo de aquí. Mirad, qué pequeñito y qué bonito. Me encanta. Vale, le quitaremos el plástico de seguridad para que no se raye. Y ojo, cuando veáis al final del plástico de seguridad, ¿sabéis eso típico que tiras y entonces se activa la pila? Pues esto también sirve para esto. Aparte de para evitar que se nos pueda rayar esta preciosidad, lo que hace también hace la función de, una vez yo estire, el AirTag se activa. ¿Por qué? Porque de esta forma, imaginaros que este paquete no se vende hasta dentro de un año. Entonces, si la pila del AirTag tiene un año, ya que es lo que dura normalmente, pues claro, de esta forma está gastando. De esta forma, una vez estiremos, se activa el AirTag. También por el hecho de que venden en paquete de 4, y si tú, por ejemplo, ahora mismo utilizas 2 y dentro de 6 meses quieres utilizar 2 más, pues básicamente por lo mismo. Pues en este caso lo que vamos a hacer es desbloqueo el teléfono, estiro de aquí, lo he puesto cerca del micro para, habéis escuchado, ¿verdad?, el sonidito, y mirad, ya me lo detecta al momento que tengo un AirTag cerca. Entonces es tan fácil como darle al botón de conectar. Elegimos qué nombre le vamos a poner a este AirTag, ya que podemos ponerle diferentes nombres. Por ejemplo, el que tengo en la bici, el que tengo en las llaves de casa, el que tengo en la mochila, el que tengo en la maleta del aeropuerto, por ejemplo, que ahora se están perdiendo muchas. Pues aquí podemos elegir el nombre que nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner llaves. Luego esto siempre se puede cambiar, por supuesto. Muy bien, aquí me sale toda mi información privada en el cual se va a vincular. También te avisa que esto no es para rastrear a ninguna persona, porque es un delito y hay gente que lo ha llegado a hacer. Le damos a aceptar, por supuesto, y ya me pone llaves de Mayalen. En este caso está conectando y ya lo tenemos. Me dice exactamente ya dónde se detecta en el mapa y me explica un poquito el tema de búsqueda por precisión. Cuando el AirTag esté cerca, una flecha indicará su ubicación exacta. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos cerca del AirTag nos saldrá una flecha aquí en el móvil y nos va a indicar la dirección como si fuera una brújula hacia dónde está. Porque claro, quizás estamos cerca de las llaves, pero imaginaros que estamos en un parque y hay mucha hierba. Pues claro, el AirTag no lo veríamos. Entonces, gracias al iPhone vamos a ir en la dirección exacta de dónde está. Luego, reproducir sonido. Encuentra tu AirTag reproduciendo un sonido
con él desde el iPhone. Esta es otra de las ventajas, por eso me lo he acercado aquí para que lo escucharais con el micro, ya que el AirTag emite también un sonido. En el caso de que estemos cerca y no lo veamos, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto de estar en un parque, podemos hacer que suene. De esta forma quizás, ay, pues mira, ya lo escucho, lo veo. Y luego notificar en caso de olvido. Recibe una notificación si te separas del AirTag. Eso también está bien porque podemos activar que nos avise en plan, ¡hey! Te has dejado esto aquí, entonces lo vemos, ostras, pues gracias que me ha avisado porque me había dejado, por ejemplo, la mochila, yo que sé, en un bar. Le damos a OK y ya tendremos en este momento el AirTag configurado. En este caso, lo que yo voy a hacer es ponerle aquí en este llaverito y lo pondremos aquí dentro y de aquí, ya veis que queda súper bonito y de aquí lo vamos a poner. Ahora, en práctica, vamos a ir a buscar al ladrón súper peligroso que he encontrado y vamos a ver si realmente dice bien la dirección y cuánto de preciso es el AirTag. Así que vámonos para allí. Muy bien, pues aquí tenemos al ladrón en cuestión. Él se va a llevar nuestro AirTag y se lo va a llevar donde le dé la gana, y yo voy a intentar buscar a ver dónde se lo ha llevado y también de paso si reproduce algún sonido. Así que nada, ladrón, a ver dónde lo escondes, ¿eh? Vamos a ver si lo encontramos. Pues bien, como habéis visto en este ejemplo práctico del AirTag, lo que hemos hecho ha sido ejemplar que se te pueda perder, por ejemplo, la cartera, ya que lo bueno que tiene el AirTag es que es así de pequeño y lo puedes guardar en cualquier sitio. O por ejemplo ponérselo, yo que sé, en el chupete de tu hijo o su juguete favorito que lo suele perder, o cualquier cosa que se te ocurra como las llaves de casa, ¿no? En ese caso lo que hace, como habéis visto, es que nos indica rápidamente, con precisión, la verdad, incluso dentro de casa y a muy cerca distancia, que es algo que quería comprobar yo realmente a ver cómo de exacto era. Y como habéis visto, una vez estamos cerca, lo que podemos hacer es darle al botón de sonido y de esta forma podemos escuchar un pitido que hace el propio AirTag desde dentro, y de esta forma es súper fácil encontrar el objeto que estamos buscando. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como os comentaba al principio del vídeo, me voy a la playa y algún avispado me ha cogido la cartera, o incluso me he dejado, por ejemplo, la mochila en un restaurante y me he olvidado? Pues bien, en ese caso lo que haría el iPhone es indicarnos el sitio exacto en el mapa, como el mapa cuando vamos a algún sitio, lo mismo, nos indica el sitio exacto donde está el AirTag que nosotros estamos buscando. Y una vez llegados cerca de ese AirTag, hace exactamente la misma opción, que es indicarnos cerca dónde está. Y diréis, ¿esto es un GPS? No, realmente no funciona así el AirTag. Lo que hace es que si hay iPhone cerca, que tienes que estar en medio del desierto para no tener un iPhone cerca de alguien, es que esa persona repite la señal a tu móvil de una forma, por supuesto, totalmente anónima y tú no lo sabes. Entonces de esta forma sabes que el AirTag está donde te indica que está. Y con esto la verdad que, como todo, tiene sus usos buenos, y hay gente que lo usa para rastrear cosas que no está bien, pero realmente si lo guardas en tu bici, lo guardas en algo que tengas miedo, que puedas perder, olvidar, que realmente está hecho para eso, o algo que alguien te quite de una forma que no tendría que ser, pues siempre puede ayudarte a encontrarlo. De hecho, se han llegado a encontrar hasta motos y coches robados gracias a esta pequeña cosita. Pues bien,
Por supuesto, os dejaré el enlace del AirTag en caso de que queráis comprarlo aquí abajo en la descripción y comentarme cualquier cosita que opinéis vosotros de los AirTags. ¿Es algo que los soléis utilizar? Pues bien, dicho esto, como siempre, os espero en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!